Crecí cargando el peso de la culpa. Las acusaciones y los maltratos de mi padre sobre mí eran constantes. Pero confesar mi dolor a Dios y mi necesidad de ser ayudado trajo libertad. Perdonar no fue fácil, pero valió la pena. El perdón, qué tema tan grande. Cuando yo descubrí, mire, este tema, quiero contarle que fue para mí, ¿cómo decirle?, tan sorprendente en mi vida espiritual, porque cambió sustancialmente mi mirada de Dios, cambió sustancialmente mi mirada hacia otros, hacia los que me rodeaban, hacia mis seres más cercanos. Cambió y cambió para bien. Mi vida era tomar alcohol. El alcohol me fue deteriorando todo mi cuerpo. Los médicos no me daban ninguna seguridad de que iba a volver a caminar más. Iba a intentarlo, pero no. El alcohol había quemado todos los nervios de mis músculos y de tanto de los brazos como las piernas. Yo estaba en la silla de ruedas, la pastora oró por mí, por mis piernas, y esa fue la primera vez que me paré. Y no se me va a borrar más de la cabeza eso. El poder de Dios es inefable. Es algo que hay que vivirlo y hay que buscarlo. Por eso estamos aquí, claro, para decirle eso, que su vida tiene mucho valor. Claro. Claro que sí. Y que no está todo perdido, que realmente usted puede levantarse de la situación en que se encuentra y moverse en fe. Créale a Dios. Crea que Dios va a traer sobre su vida esa libertad. Hay veces que nos encontramos en que los niños viven ambientes hostiles, desagradables, pero se puede cambiar, porque Cristo puede transformar todas las cosas. Y si usted está dispuesto al cambio, si usted está dispuesto a la transformación, esto es posible. Cristo puede transformar a las personas sin importar el trasfondo del que provenga. Hola, soy Mabel y voy a contarles capítulos de mi vida. Como lo estamos haciendo a través de esta serie, creo que ha sido de una experiencia particular para muchos. El camino del perdón es un presente continuo. Hoy tenemos que estar listos para perdonar. Hoy tenemos que estar preparados para el perdón y abierto nuestro corazón para lo que sigue. ¿Cómo continuamos? Porque de pronto parece, bueno, ya está todo resuelto y aparece alguna cosita, parece como que algo quedó desencajado, ¿verdad? Entonces, es como que hay que poner un engranaje en su lugar, que estaba fuera de lugar. Y dice uno, bueno, puede pensar, y quizás usted está pensando en este momento, yo creí que ya lo había alcanzado, ya estaba, ya perdoné. ¿Y por qué aparecen estas situaciones?
Mis dos hermanas fueron dadas en adopción. Karina, de recién nacida, mis papás decidieron dársela a una tía mía, mamá de mi papá, porque era estéril, no podían tener hijos y estaban a punto de separarse. Entonces, mi mamá dice que hizo una obra de caridad y como ella sí podía tener, se la cedió a ellos desde bebé. Y Silvia, cuando tenía un añito, como no había mucha carencia en nuestra casa, entonces la chica que la cuidaba estaba muy encariñada con ella. Y mi mamá le propuso si no se la querían llevar porque ella no la podía seguir alimentando y manteniéndola. Entonces esta chica, conmovida por la situación y por la situación que iba a ser del futuro de esa criatura, habló con sus papás porque ella era joven, una chica joven, soltera, y los papás aceptaron adoptarla. Mi nombre es Silvia. Crecí en el barrio Chesortu y tuve una infancia muy bonita, rodeada con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, y pude experimentar el amor de una familia. Después de mucho tiempo, quise saber mis orígenes y bueno, me contaron de que yo tenía un papá y una mamá y que tenía 2 hermanas más. Y que por situaciones de no poder criarnos, por necesidades económicas, tuvieron que, darme en adopción. Con Karina nos criamos como primas, pero era como hermana, pues siempre estábamos juntas, así que tenía más contacto con ella, pero con Silvia no. La diferencia con Karina era que sus papás habían resuelto no decirle la verdad. Ella se crió creyendo que esos papás eran sus verdaderos papás y que el tío Víctor y la tía Olga eran sus tíos. Cuando nosotras jugábamos, ella me decía, ay, cómo te quiero. Dice, cómo quisiera que fueras mi hermana de verdad. Si hubiese tenido que elegir, yo hubiese querido que la tía Olga y el tío Víctor fueran mis papás. Pero crecí con mucho dolor en mi corazón. Yo no entendía cómo ellos me podían haber abandonado. Eso hizo en mí que tuviera momentos de mucho rencor, mucho resentimiento. A pesar de que me daban todo el amor, toda la contención, que nunca me hicieron sentir hija adoptiva, había cosas que en mi corazón no estaban bien. Yo sentía que ellos me habían rechazado, que yo no tenía valor para ellos, que era algo que como que yo no merecía el amor de ellos. Y realmente eso por mucho tiempo me dolió y fui una adolescente muy rebelde, o sea que hice muchísimas cosas que no debía hacer y lastimé mucho a mucha gente. Realmente en mi corazón había un extremo dolor, porque yo sabía que mi papá y mi mamá a una de mis hermanas la habían criado. Y eso provocó también celos. Nosotros siempre estamos culpando a otros de nuestros problemas. Decimos, otros tienen problemas. No, yo no tengo que perdonar a nadie. Si supiera lo que me han hecho, pastora, es que este me ha hecho daño, este otro me ha hecho daño, el otro, todo el mundo me hace daño, ¿No pensó usted tantas veces de esa manera? Lo que pasa es que yo soy tan bueno que todo el mundo me hace todas las cosas que se le puede imaginar, pastora. Y la realidad es que es esa condición del hombre fuera de Dios, se descolgó de Dios. Le llamamos el hombre caído, pero tiene que ver con esto. Se descolgó de Dios, se fue de Dios, se fue de ese ámbito, de ese estado natural que tenía en Dios, y ahora viene a tener un estado de pecado, dice la Biblia.
porque se suelta de Dios. Pero ahí mismo Dios dice, yo voy a preparar una salida para el hombre. Jesucristo el Señor. Y Él es la salida, el camino. Pero dice, yo perdono tus pecados, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Esa vida eterna, esa vida de perfección que soltamos allá en las albores de la historia. El perdón es el origen de la vida del hombre. Vea qué importancia tiene cuando yo descubro esto. Para mí fue todo una revolución en mi vida, realmente. Un cambio para bien, un cambio sanador, que sanó mi alma, sanó mi espíritu y sanó mi cuerpo, créamelo. Si usted está ahí en su vida pensando y rumiando la falta de perdón, yo le aliento en este día, ríndase a Dios, póstrese a los pies del Señor, es rendirse, bajar su cabeza, reconocer su pecado, reconocer su falta, no culpe más a nadie más, no culpe a otros, acepte a Jesús ahora mismo, en el nombre acéptelo y diga, Padre, en el nombre de Jesús, te recibo en mi vida, quiero volver a tener esa relación contigo y soy libre, te serás libre en el nombre de Jesús. Al correr el tiempo, me puse de novia con mi esposo, yo ya adolescente, mis papás celosos, mal, porque esa familia muy amorosa, mis suegros eran muy amorosos, una familia de verdad. Yo estaba viviendo con mi mamá y la familia de mi esposo conoce al Señor a través de distintas enfermedades. Mi suegra muy enferma y pasaron muchas situaciones. Y entonces una enfermera le presenta al Señor. Y empiezan a ir a una iglesia. Entonces ellos empiezan a recibir a un maestro, digamos, de esa iglesia, que le traía la palabra del Señor para que ellos fueran creciendo. Y un día aparece mi novio y me dice, no sabe lo que me pasó. Recibí a Jesús en mi corazón. Ay, no. Yo le dije, te metiste con esos locos. ¿Y ahora qué va a hacer? Y entonces me dice, mañana vení a casa, a tal hora que va a venir esa persona. Bueno, yo fui porque realmente estábamos pasando situaciones difíciles, porque mi familia no quería a mi novio, no quería a su familia, no quería nada. Esta persona empieza a hablar de la palabra, empieza a contar de la historia de Jesús y me mira así fijamente y me dice, Jesús te ama. Solamente eso me dijo. Y yo me largué a llorar muchísimo, porque dije, ¿cómo puede ser que me ame Jesús si no me conoce? Yo creía que Jesús no me conocía. Me dice, ¿querés recibirlo? Tenés que hacer una simple oración. Fue un detonante para nuestra vida, porque mi mamá, ella estaba en otra, lo opuesto al cristianismo. Mi mamá estaba en el ocultismo, ella tiraba las cartas y hacía un montón de cosas. Me acuerdo de ese día cuando llego a mi casa, después de haber recibido a Jesús, me clavó la mirada y me dijo, ¿qué hiciste? Nada. Y a partir de ahí fue una guerra, era una guerra constante que teníamos en casa y que ella dijo que decidía abandonarme porque no podía convivir conmigo. Y bueno, resolvieron dejarme también a mí, yo tenía 15 años. Mi mamá viaja a Buenos Aires, que no había decidido que no me iban a llevar con ellos porque
yo los quería más a mis suegros que a ellos. Entonces ya no podía soportar eso. Y llegaron, yo no entendía nada, lloraba muchísimo, porque decía, ¿cómo puede ser que una mamá no quiera a sus hijos? ¿Por qué los deja? Y no me cerraba esa etapa. En ese momento fue que la abuela de Luis dice, yo me voy a hacer cargo de ella, porque yo era menor. Entonces fuimos a tribunales, gestionamos todo y mis papás estaban apurados. Mi papá, yo lo único que recuerdo de todo eso, no me preguntó otra cosa, lo único que recuerdo que mi papá decía, ay, que se apuren porque se me escapa el tren, me tengo que ir, tengo que volverme. A él no le importaba la situación de que estaba dejando a su hija con otra familia que no sabía ni quién era. Y fue mucho dolor para mí eso. Y por muchos años lo tenía en mi corazón. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un papá y una mamá abandonen así a sus hijos? Y en ese momento fue cuando llega Cristo al hogar de mis suegros. Y son cosas muy fuertes que tuve que pasar. Y bueno, y separada de todo, sin familia, con gente que yo no sabía si mi novio se iba a casar conmigo. ¿Cuántas heridas provoca los abandonos, verdad? Y esas heridas de situaciones vividas y rencores y malestares, cambio de carácter y bueno, tantas cosas. Y entonces uno puede pensar lo que pasa que esta persona, mi esposo, mi esposa, mi hijo, me abandonaron, pero la realidad se fue de su lugar. Claro. Vamos a pensar en un esposo que se fue de su lugar por infidelidad, por tantas cosas. Pero lo cierto es que cuando uno queda con esos rencores, esos malestares, esas situaciones en el corazón, lo que no llega a ver que también uno se salió de su lugar. Claro. Porque está su corazón tan comprometido, a veces cuando el órgano cardíaco, lo que es el corazón, tiene problemas, decimos, bueno, tiene el corazón comprometido, claro, hay que atenderlo, hay que darle una claro, medicina, hay que, traerle alguna solución, una operación. A veces tiene que ser una operación realmente comprometedora, esas operaciones que dicen a corazón abierto. Y bueno, esto es algo muy similar. Cuando uno está con ese corazón comprometido, es necesario operar, claro, es necesario resolver ese problema, porque si no corre en riesgo la vida. Y la realidad es que esto es igual. Cuando no solamente el otro dejó su lugar, uno con esta carga en el corazón, este corazón comprometido, también estás dejando tu lugar. Y a veces uno inconscientemente, como un mecanismo de defensa, lo que hace es se aísla del otro y comienza a desarrollar una vida separada del otro. Sí. Y comienza a manifestar cosas, actividades, acciones separada del otro. Cosas que a lo mejor antes no realizaba, pensamientos que no se permitía tener, se los permite tener. Como un mecanismo, digo yo, como un mecanismo de defensa inconsciente, por no querer ser herido, por no querer volver a transitar ese dolor que la otra persona me causó. Sí. Y a lo mejor
me olvidé de lo que pasó, me olvidé de la situación, perdoné de alguna manera, pero yo me reacomodo. Sí, me armé una vida para mí, independientemente de digo, eso. bueno, como se dice, bajo la persiana. Exacto. Es interesante ver, es más fácil ver, digamos, en un matrimonio, Sí. Pero en tantas relaciones, ¿no? Sí. Yo hago, sí, está bien, vivimos juntos, es como un acuerdo tácito, Sí. pero vos haces tu vida y yo hago la mía. Hacemos nuestra vida independiente y yo no tengo en cuenta qué significa tu posición en esta relación. Claro, comienzo a tomar decisiones, Totalmente. comienzo a tener actividades propias y sí, alejada aún de la posición que yo tengo en esta relación. Exactamente. ¿No es cierto? Yo abandoné mi posición Sí. y tampoco permito al que el otro otro que tenga su posición. En ese momento me detengo a pensar y digo, estoy sola, estoy viviendo en una casa extraña y ¿qué será de mis hermanas? ¿Dónde andarán? Yo me acuerdo que me arrodillaba y oraba y le pedía a Dios que Él hiciera algo para que yo pudiera reencontrarme con ellas, que pudiera saber de sus vidas, dónde estaban. Y un día, sentada, mirando un programa de televisión donde mucha gente iba para cantar y tener un momento de popularidad, iban diciendo los nombres, tu nombre, tu nombre, tu nombre, y siento Silvia Filippone. Mis ojos se abrieron y dije, ¿mi hermana? ¿Mi hermana? A mí siempre me gustó cantar, me gustó participar en todos los actos y las cosas y bueno, se presentó la oportunidad de poder cantar en un programa de televisión teniendo 12 años, cuando mentí porque yo no podía participar con esa edad, dije que tenía 18 y bueno, pude participar. Y recuerdo que mi suegro volvía de trabajar ese día y me encuentra re mal llorando. Y me dice, ¿qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? Y le digo, vi a mi hermana. Dios me hizo ver a mi hermana. ¿Y dónde está? En la televisión, en un programa, en Canal 5. Y entonces, vamos, así nomás, me dijo. Así que nos fuimos desde Zona Norte hasta Canal 5, pero cuando llegamos ya no estaba más, ya el programa había terminado. Y como mi suegro conocía a muchos periodistas, entonces uno de ellos le dice, ¿qué hace Colorado? Y mi suegro le dice, necesito que me hagas un favor. Necesito la dirección de una chica que estuvo participando del programa. Uy, dice, pero eso está re difícil, es muy privado, no podemos estar dando información. Entonces mi suegro le empieza a contar la historia nuestra y se largó a llorar ese periodista y dice, a ver, déjame ver qué puedo hacer. Así que se fue y apareció con un papelito. Dice, toma, esta es la dirección de esa chica. Así que desde allí nos fuimos a buscarla y cuando tocamos timbre viene ella, Silvia. Hola, ¿vos sos Silvia? Y me mira y me dice, sí. Y digo, yo soy Marcela, tu hermana. Mira, abrió, ¡mamá! Llamó a su mamá, abrió la puerta y nos abrazamos, pero fue de Dios. Tengo la experiencia de reencontrarme con mi hermana, porque si bien al haber sido tan chica los conocí porque quise conocerlos, pero no tuve la oportunidad de saber bien cómo eran y quiénes eran, debido, bueno, a que era este dolor que tenía en el corazón no me dejaba aprender a querer a otro. Había mucho rencor, como explicaba anteriormente. Pero la realidad es que Dios fue trabajando tanto en nuestras vidas
que yo, sin saber que ella había orado tantos años por mí, tuvimos ese encuentro de poder conocernos, de poder compartir cosas, pero quedó ahí nomás, porque no había todavía en mi vida un verdadero perdón. Bueno, y la verdad que todo lo que me ha acontecido ha sido de gloria en gloria. Y al poco tiempo, gracias a Dios, me puedo casar con Luis, mi esposo, y ella pudo participar de ese momento tan importante para mi vida. Y tuve que perdonarlos, a mis papás, por tanto abandono, por tanto desinterés. Tuve que perdonarlos, aprender a perdonarlos, y sola no pude. Solamente Cristo pudo ayudarme, y solamente Él me dio el valor, la valentía para poder hacerlo. Me resistí muchísimo, porque el perdonar también es una decisión. Yo decido también. Y pensando en este tema, me acordé de una historia de la Biblia que se trata de dos hermanos. De dos hermanos. Es interesante Sí. también ver las historias de los hermanos. Claro, y que en este caso es la historia de Jacob y Esaú, dos mellizos, dos gemelos. Gemelos, sí. Que estaban Sí, en la panza de la madre. Claro. Y tuvieron por 20 años, más o menos, distanciados y peleados, porque en el momento que el padre, la bendición era muy importante, ¿no? Claro, la bendición que primogenitura. el padre le daba a los hijos. Y cuenta la Biblia que Jacob hizo una treta, engañó al padre, que ya era anciano y no veía bien, se disfrazó del hermano Esaú y recibió la bendición que le correspondía a Esaú, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de eso, Esaú amenazó con matarlo, con venganza. Claro, toda ahí una está. historia Y ahí dramática. Claro, ¿no? él podría haber dicho, porque claro, Jacob le hizo le todo robó al lo que le hermano. correspondía, Le hizo lo todo. engañó. Claro. Y Tanta Esaú cosa. seguramente Sí, tenía te dice justificación para ese claro, enojo. claro, decía, yo tengo razón. Y bueno, y en ese momento que sucedió el conflicto, Jacob huyó y Esaú dijo, voy a vengarme de mi hermana y lo voy a matar. Y pasaron 20 años. No, y Dios se enoja con Esaú mucho. Claro. Y Dios trabajó con el corazón de Jacob. De Jacob. De muchas maneras. Se puede contar la historia, pero es interesante el momento en que se reencuentran, porque en un momento Dios le habla a Jacob y le dice, vos tenés que ir a resolver esto, que está con tu hermano, que no está bien con tu hermano. No solamente su hermano había dejado su lugar, sino que él también. Claro, Jacob dejó su lugar por todo lo que sucedió, pero Esaú también con su enojo, por eso tuvieron 20 años, a veces, por eso las personas están años sin darle el lugar al otro, el volver a poner en el lugar que tienen. Pero bueno, la Biblia cuenta el momento en que se reencuentran, tan maravilloso. Después de muchos años, tuvimos otra vez el reencuentro cuando yo actualmente trabajo en la Municipalidad de Rosario. En un momento me toca un reclamo donde figuraba mi hermana. Y había algo en mí que me decía, llamá por teléfono ahí, llamá por teléfono ahí. Y bueno, yo resulta que me negaba, porque yo digo, si yo quedé tan mal, no quería saber nada, o sea, había dicho nunca más, y resulta que, bueno, hago el llamado, después de muchas horas de
de incertidumbre, de sí que no, que sí que no. Cuando llamo, me atiende Coca, la suegra de Marcela. Y me atendió con tanto amor, pero con tanto amor, que realmente me impactó. Cuando me atiende ella me dice, hija, mira, Marcela no está en este momento, ¿podés llamar en un ratito? Y yo vuelvo a llamar. Y ahí, cuando me atiende mi hermana, nos pusimos a llorar, porque realmente fue algo tan maravilloso el amor que yo sentí a través de un teléfono, el cariño, la contención que me brindó mi hermana en ese momento. Y quedamos en encontrarnos. Pudimos juntarnos con nuestras propias familias, ella con su esposo y sus hijos, y yo con mi esposo y mi hija en ese momento. La realidad es que Dios marcó tanto el amor en nuestras vidas que nosotros no sabíamos que ellos pertenecían, o sea, a la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, y que nos impactó tanto eso que un día quisimos conocer. Fuimos, o sea, para conocer. Y allí fue donde ese día recibimos a Cristo, por la fe en nuestro corazón. Realmente yo doy gracias a Dios por todo lo que hemos experimentado juntas. Dios es bueno. Dios es bueno y sí, solo Él puede hacer Y esta cuando cosa. nos animamos a pedirle a Dios que nos ayude, Él prepara los momentos, prepara las ocasiones, pero necesita que nosotros tengamos voluntad. Otra vez, Que tengamos decisión. 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 Y Dios le habló a Jacob, tenés que resolver esto con tu hermano, tenés que volver a darle el lugar que tiene. Vos imaginate si este hombre Jacob no hubiese escuchado a Dios. Claro. Hubiese sido terrible para él y para el Para hermano. la descendencia también. Pero Y para el hermano, ¿no? las generaciones futuras, ni qué hablar, ese sería Otro para punto. otro punto. Pero bueno, es el tema de interesante, la generación. se prepara el encuentro, ¿no?, de Jacob y Esaú. Y Jacob averigua dónde está su hermano y va al encuentro. Interesante. Y bueno, y manda a sus siervos a averiguar qué pasa ahí en el campamento donde vive su hermano, y se entera de que su hermano también viene al encuentro. Pero Jacob tenía temor de que el hermano venga a vengarse, como había prometido que venía a... Y claro. Y entonces tiene temor y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero resulta que cuando su hermano viene, el hermano lo recibe, lo abraza y lo coloca en el lugar. Lo coloca en el lugar. Claro. Y ahí Jacob se da cuenta de lo que Dios estaba haciendo, del perdón que su hermano le estaba dando, y que le estaba dando, hasta le da bienes. Claro, lo restituye a posición. Yo me resistía, no entendía ese amor incondicional, hasta que un día, orando y pidiendo ayuda a mis maestros, le decía, no sé cómo hacer, porque cada vez que le pedía al Señor, Señor, yo quiero crecer, quiero avanzar, aparecía mi mamá, siempre, porque teníamos idas y vueltas, y nos encontrábamos, siempre algo sucedía en el camino que nos alejaba. Y era eso, era falta de perdón. Era falta de perdón porque yo tenía muchos enojos en mi corazón, iras, y se lo tuve que entregar todo al Señor. Me costó muchísimo, pero gracias a Dios, Dios me dio esa oportunidad, esa libertad, y pude tener los 5 últimos años de vida de mi mamá, pude disfrutarla muchísimo. Pudimos pedirnos perdón mutuamente, de verdad, un perdón sincero, eso que viene del Señor, porque mi mamá recibe a Cristo, acepta al Señor y se arrepiente genuinamente. Y bueno, pudimos disfrutarnos
pudimos disfrutar. En realidad tuve que perdonar primero a mí, porque los sentimientos uno elige sentirlos de esa manera muchas veces. La decisión es mía, de sentirlo o no. Yo no quería comprender, yo no quería entender, yo no quería ponerme en el lugar de. Yo quería juzgar, yo quería pensar que yo era la pobrecita. Puedo decir que realmente tuve la llenura al recibir a Cristo de saber entender al otro. Y yo hoy puedo dar gracias a Dios. También pude perdonar a mi papá y a mi mamá cuando recibí a Cristo. De ponerme en el lugar de saber que muchas veces el otro ser humano hace cosas, dice cosas debido a la situación que le toca vivir. No porque lo quiere hacer, no porque elige lastimar. A veces no tiene opción. A veces es como que no hay una posibilidad humana en ese momento que te lleve a elegir lo mejor. Pero necesité primero recibir al Señor, necesité primero tener ese encuentro con Dios y, como decía antes, poder entender al otro, poder ponerme en el lugar del otro, poder amar como Dios ama realmente, porque si no, no hubiese podido nunca hacerlo. Sola no. Cuando usted vuelve, cuando usted permite que esa persona, sea el hijo, sea la hija, sea el hermano, sea la hermana, sea hermanos, las relaciones de hermanos, como en este caso que estamos hablando, o del esposo y la esposa, ¿no es cierto? Yo tengo que ahora, si yo completo ese perdón, yo digo, este es mi esposo, esta es mi esposa. Y él tiene su lugar en mi vida. Y ella tiene su lugar en mi vida, que Dios le dio. Antes de finalizar este programa, quiero hablarle y quiero decirle, escúcheme, tenga paciencia. Preste atención a esta palabra, no la deseche. No deseche este programa. ¿Sabe? Dios le ama y Dios está listo para perdonar todas sus faltas, todas, absolutamente todas. Dios está listo para liberarle de esos rencores, de esas amarguras. ¿Por qué va a seguir cargando tanto peso en su corazón? Déjelo en las manos de Dios, pero es su decisión. Sepa que es su decisión. Qué bueno que usted hoy pueda decir, yo, basta, llegué hasta aquí, basta. Es como que ya colmé, ya no puedo más. Colmé mi paciencia, dicen algunos. Pero tome esa decisión ahora y dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, yo no puedo perdonar, ayúdame. Yo no sé cómo, pero tenga en cuenta todos los procesos que le hemos enseñado. Téngalo en cuenta. Dígale ahora mismo al Señor, Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Ya no quiero cargar más esto. Perdona mi pecado. Líbrame, Señor. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar las heridas, y quizás usted está en el proceso de que debe sanar esas heridas. Ayúdame a sanar esas heridas. Ayúdame, Señor, a posicionar otra vez, reposicionar, volver a la posición, a mi esposo, a mi esposa. Quizás
Usted está herido porque su esposo le engañó, porque su esposa le engañó, porque por malos tratos. Quizás usted está herido porque su hermano, hay tantas peleas entre hermanos, por herencias. No sé cuál puede ser su circunstancia, pero hay tantas. Deje esa carga, toma la decisión hoy en su corazón y diga, Señor, yo pude perdonar a mi hermano, a mi hermana, pude perdonar a mi esposo, a mi esposa, pude perdonar a mi hijo, a mi hija, a su amigo, a su amiga, pude perdonar, sané las heridas, pero ya no puede ser igual la relación. Vuélvalo en su corazón. Ay, pastora, pero ya no está más, quizás ya partió. ¿Y cómo voy a hacer? Póngalo en su corazón, vuélvalo en su corazón a esa posición. Restituya la posición en su corazón que tenía su esposo, que tenía su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su hermana. Vuélvalo a la posición ahí en su corazón y usted verá la gloria de Dios. La luz de Jesucristo iluminará su corazón y usted comenzará a tener una vida extraordinaria. Y se dará cuenta cómo me perdí tanto tiempo, pero valore el día de hoy que está escuchando esta palabra. Valórelo, ríndase al Señor, tome la decisión y usted será libre y los años que vienen serán extraordinarios para usted. Lo bendigo en el nombre de Jesús y nos encontramos en un próximo programa. Chao.